Son muchos días, incluso muchas semanas, sin subir a este canal una historia nueva. Durante este tiempo modifiqué el nombre del canal, pero lo volví a modificar porque creo que la esencia de Knack Channel tiene que seguir siendo la que ha sido siempre. La temática va a seguir siendo la misma, solo que el nombre original del canal Knack Channel va a dar lugar a que podamos hablar de cualquier tema que sea interesante, no solamente del misterio, no solamente del espacio, sino de temas que dentro de lo que es la tónica del misterio englobe otro tipo de temáticas. Bienvenidos nuevamente a los videopodcasts de Knack Channel. Vamos a hablarles de una historia muy interesante que les va a gustar. Se titula Los monstruos de Bomarzo. Los monstruos de Bomarzo, que entre las moradas filosofales que frecuentó el mítico Fulcanelli destaca como una de las más impresionantes el Parque de los Monstruos del Castillo de Bomarzo, en la región italiana del Lazio. ¿En qué consiste el extraño saber escondido que alguien quiso encerrar en sus fantasmas de piedra? En pleno corazón del Lazio, cerca de la ciudad de Viterbo, aproximadamente a unos 80 kilómetros al norte de Roma, existe un lugar inquietante, embrujador y misterioso. Sin embargo, son muy pocos los viajeros que se detienen allí para disfrutar de un reposo teñido de cierta desazón. La sombra tutelar del castillo de Bomarzo, que se levanta en una eminencia rocosa y evoca un potola tibetano perdido en Europa, se proyecta sobre el pueblecito. Esta casa soliarega goza de una reputación poco tranquilizadora. Si tenemos en cuenta que fue el refugio inexpugnable de la nobleza negra, efectivamente la frecuentan los fantasmas de los Orsini, poderosos señores del Renacimiento, descendientes de la nobleza romana, temidos y admirados a la vez por su crueldad y por su munificencia. Desde lo alto de esta poderosa fortaleza, construida hace 500 años, cuyas puertas chirriantes y cuyas filtraciones y corrientes de aire evocan la morada de cierto famoso conde transilvano, más que una plácida construcción del siglo XV, puede contemplarse el panorama admirable que ofrece la hermosa campiña, cuya merecida fama contribuyeron a crear los pintores románticos. Esta zona, nos cuenta el escritor francés André Pierre de Mandiargues, otro visitante ilustre de estos sitios, entrecortada de valles y colinas de poca altura, recuerdan inevitablemente el famoso bosque sagrado que aparece tan a menudo en los textos de latín. Lo latino impregna la totalidad del aire, hasta el punto de que no nos sorprendería ver aparecer de pronto un grupo de sátiros. En el centro mismo de este marco, que evoca una liturgia, o una teurgia, mejor dicho, inmemorial, mecido por el murmullo de las sibilas, descubrimos el Parque de los Monstruos, verdadera fantasmagoria proyectada en lo real. Si hemos de creer en lo que de este lugar fascinante ha dicho el pintor Salvador Dalí. Para otros, en cambio, se trata de la obra personal de un gran señor atormentado por sueños delirantes. El gran escritor argentino Manuel Mujica Laínez, que recreó magistralmente en su novela Bomarzo la figura de Pier Francesco Orsini, llamado Vicino, hace reír a su personaje. Las rocas de Bomarzo expresarían solemnemente, reciamente, lo íntimo de las ataduras, que a ellas me unían y que por su intermedio, hundiéndose en sus opacas materias y atravesándolas, alcanzaban el corazón de la tierra y de los sepulcros arcaicos. Como suele suceder, la verdad se sitúa en un justo medio. En efecto, este jardín salpicado de esculturas tan curiosas como insólitas se cuenta entre las moradas filosofales que solían agradar a Fulcanelli, junto con la Villa Palombara en Roma y el Hotel Jacques Cousteau de Bourges, entre otros emplazamientos célebres por estar relacionados con las actividades de los alquimistas. Este conjunto delimita un espacio sagrado, donde todo confluye para envolver al paseante en un más allá
indescifrable, concebido por una voluntad superior. En él la vegetación compite en exuberancia con las formas extravagantes de los monumentos. Sume el alma en un estado de extrema concentración, espejo donde vienen a reflejarse las formas a la vez prodigiosa y monstruosamente barrocas de un profundísimo universo mental. El duque vicino, Orsini, eligió este valle sombrío para instalar la decoración onírica del rebaño monstruoso del Bomarzo. Las cartas del poeta Annibale Caro, fechadas en 1564, ya mencionan la existencia del enigmático parque, todavía hoy envuelto en un espeso manto de misterio. Lo primero que sorprende en el parque de Bomarzo es su unidad y su adecuación al terreno. Los conjuntos escultóricos siguen dócilmente las curvas del terreno y arrastran al viajero en una espiral vertiginosa. Ni siquiera es necesario evocar el mito de Andrómeda o ciertos episodios de la leyenda áurea vinculados con la tradición de la Bella y la Bestia, para abandonarse al oleaje irreal de una atmósfera donde los juegos de luz siempre vienen a añadir una cuarta dimensión a los laces tentaculares de los musgos y raíces que disputan a las piedras la posesión de estos lugares. El único modo de acceder al bosque sagrado de Bomarzo es tomar un camino despejado y fácil que desemboca enseguida en un pequeño templo a la antigua invadido por las hierbas y que culmina en un elegante pórtico curiosamente inclinado hacia el cielo como un buque en plena marea. Nos encontramos en el umbral del santuario, una vez que hemos franqueado el atrio de la celda octogonal donde se realizará el misterio del arte de la alquimia. Una mirada experta habrá observado en la clave de bóveda un arcano solar, representado bajo la forma de una escultura del ave fénix con las alas desplegadas. Esta es la firma tan secreta como persistente con que se reconocen los discípulos de Hermes. Una vez levantado el velo, solo nos falta leer en el libro de piedra y tratar de descifrar el jeroglífico que se ofrece a los ojos del visitante solitario. Para eso hay que seguir un camino peligroso, en otro tiempo reservado al neófito que aspiraba a descubrir los misterios que se abrían tan solo a la comprensión del iniciado. Ya en el interior del jardín cerrado, espera el guardián del umbral, bajo la forma de un can cerbero, es decir, un perro de 3 cabezas cuyas bocas abiertas amenazan al visitante con mordiscos invisibles. Transportados sobre las alas de la cábala fonética, podemos pensar en el can asiático, soberano misterioso de Mongolia, relacionado con la entrada de los subterráneos custodiados de Agartha, y en el Cabe Canem latino, lema que en demasiadas ocasiones permanece indescifrado. Asimismo, el clep egipcio se confunde con la jerga con el perro que brilla en medio de los astros, al que los romanos rendían culto durante la canícula bajo la forma de Apolo Liceo. El matador de lobos y el que toma también la forma del dios Hermes, el dios Anubis de los vasos canopes. Si seguimos el camino bajando por una escalera de piedra cuyos escalones están carcomidos por el tiempo, no tardamos en llegar a un espacio cuadrangular de dimensiones imponentes, una meseta completamente vacía, cuyos únicos límites son un friso decorativo a base de grandes piñas y bellotas labradas en piedra volcánica. Los frutos de la abundancia que adornan esta desnudez ascética, este espacio yermo, aparecen como el símbolo más acabado de la germinación del espíritu, presente en las prestigiosas posibilidades del reino vegetal, donde tiene lugar el proceso originario de individuación, preñado de promesas de un ciclo de nacimiento, crecimiento, declive y muerte, al que seguirá un renacimiento. Ese proceso se inspira en el ciclo del grano sembrado en la tierra tras caer del fruto podrido. En la vida de hibernación alimenta el fuego secreto y cosecharemos lo que habremos sembrado. Si proseguimos por el camino, nos encontramos enseguida con dos osas de piedra erguidas sobre sus patas traseras. Unas de ellas tiene entre sus garras una enorme rosa de peperino, toba volcánica que se encuentra en aquella zona y con la que se construyeron muchos edificios romanos. Y la otra, las armas parlantes del noble linaje de los Orsini, cuyos orígenes
se remontan a la antigüedad. No es necesario ser un mago para comprender que los duques romanos eligieron como emblema a la familia zoológica de los úrsidos debido a la homofonía con su propio nombre. En efecto, Orsini en italiano significa propio de los osos. Pero la identificación va mucho más allá si pensamos que el oso es el animal polar, el símbolo del centro por excelencia. El rey Arturo de los relatos del Graal no es otra cosa que la representación sublime de oso ártico que los celtas, lo mismo que todos los pueblos surgidos de la tradición primordial, colocaron en el centro de la bóveda del cielo, en la Osa Menor, donde brilla la estrella polar. De manera que los Orsini asimilaban la rosa con el conocimiento secreto, subrosa, y los dos plantígrados hembras de su jardín con las dos constelaciones del carro, o carro de Arturo, la Osa Mayor y la Osa Menor. No nos queda, pues, ninguna duda en cuanto a su iniciación en los más profundos arcanos del hermetismo. Al contacto con esta verdad deslumbradora se asocian en nuestro espíritu el lema de los duques de Berry: Ursina, llegará el momento, el símbolo predilecto del duque Jean, el oso esculpido en su tumba, la predicción del reino del centro, Burges, y la promesa de la restauración saturniana de la Edad de Oro. Conjunto de pensamientos que en un salto mental prodigioso lanza un arco iris por encima de la tierra y de las aguas para unir la patria de los Bituriges con la cuna de la raza etrusca. Una vez que hemos pasado más allá de las dos fieras apostadas como centinelas inmóviles, en el límite de la explanada tenemos que penetrar apartando el follaje en el ángulo secreto del parque, cuyo telón de fondo es una decoración silvestre. Allí hemos de detenernos ante una especie de espolón rocoso que sigue la pendiente en declive del terreno. A la izquierda hay un grupo formado por dos leones, un cachorro que parece hostigarlos y una mujer sirena de sonrisa enigmática cuyo cuerpo gracioso termina en una cola de pez escamosa y bífida. A la derecha se encuentra otra figura femenina que mira hacia oriente. También ella tiene naturaleza híbrida. De su tronco mutilado salen dos alas membranosas de murciélago y una cola serpentina de monstruo marino. He aquí a Ursina, la madre del oso, Matres Ursinae, la melusina de la Edad Media, la fuerza que rige la especie, el poder liberador y el ambiguo del instinto. Inmediatamente quedamos transportados 700 años atrás, a otro lugar cargado de misterio, el castillo de los Lusignan, familia natural de Poitiers, uno de los cuyos ancestros fue un hada que vino de la lejana Armenia para casarse con un antepasado de aquel linaje. Todos los sábados Melusina, este era el nombre del hada, se convertía en serpiente de cintura para abajo y se mantenía en este trance alejada de su marido, quien le había prometido no tratar nunca de verla en estas condiciones. Pero un día Lusignan presenció la metamorfosis de su esposa y a partir de entonces Melusina dejó su vida terrenal y maldijo al linaje de su marido, sobre el cual se abatió la fatalidad. Pero los relatos medievales también cuentan que lo que les sucedía a los mortales, que cometían el error fatal de espiar inoportunamente a Saturno el día que se le estaba consagrando, cuando el dios de Urano regresa a su casa a través del universo bajo una forma anfibia y monstruosa, donde se combinan los elementos de agua y aire, aletas y alas. En este rincón, bajo formas fantásticas, se nos revelan los designios del destino que hay que respetar cuando algunas mujeres extrañas se desposan con hombres mortales abocados a realizar altas empresas y a convertirse en fundadores de dinastías. Los dos leones que se hallan cerca de Melusinas constituyen los símbolos alquímicos de lo fijo y lo volátil, y resumen la fórmula de acuerdo a la cual hay que dar cuerpo a los espíritus y espiritualizar los cuerpos. Cada cual mira en dirección opuesta al otro. Uno está atraído por el agua y el otro por el aire. Elementos que no pueden afrontarse simultáneamente sin correr un gran riesgo. Hemos pasado con circunspección entre estas esculturas que no se dignan a bajar los ojos para mirar a quien las contempla, no sin antes haber experimentado la necesidad de sentir el contacto de sus grupas frías y cubiertas de musgo. Nos encontramos ahora bajo la fresca sombra de una bóveda verde y podemos disfrutar de unos momentos de descanso mientras escuchamos el apacible murmullo del arroyo. Después, bajando por la pendiente que conduce hasta el fondo del valle, nos adentramos en una zona que se va haciendo cada vez más oscura. Un sendero se dirige hacia el borde de la cascada
que a su vez se abre difícilmente camino en medio de enormes rocas. Ahora en el corazón del extraño jardín que intenta transmitirnos algún saber misterioso, olvidado por el común de los mortales, otras figuras de piedra nos estremecerán con un atroz miedo cósmico. Y aquí termina la historia de Nack Channel. Una historia apasionante, misteriosa y, bueno, espero que saquen sus propias conclusiones. Los monstruos de Bomarzo son los protagonistas de esta historia, como digo, que ha dado más que pensar a más de uno. Muchísimas gracias, nos escuchamos en siguientes vídeos podcast de Nack Channel. Hasta pronto.